Damos gracias a Dios por estar juntos. Bueno, a ver, de nuevo, damos gracias a Dios por estar juntos. Desde el año pasado que no estábamos juntos. Y qué bueno es poder volver a retomar estos tiempos, ahora con un enfoque totalmente distinto, ¿no? Un enfoque donde queremos adorar al Señor, donde queremos como iglesia cantarle a Él, honrar su nombre. ¿Bien? Veíamos con la comisión y decíamos, durante mucho tiempo estuvimos orando y clamando y pidiendo y pidiendo. Yo creo que el año 2023 es un año donde vamos a adorar, alabar su nombre como Él se lo merece. Cuando era joven, hace más o menos unos 2 años atrás, trabajaba en como distribuidor de una empresa de Buenos Aires. Y me tocaba recorrer toda la zona me dieron para... Espera un segundito porque me parece que acá hubo algún error. Toda la zona del sur del país, desde Zapala hasta Esquel. Así que era largo todo lo que me dieron. Y la verdad es que no conocía yo la zona, conocía lógicamente lo que todo el mundo conoce, llegar a una ciudad y dar una vueltita y ir porque vas de turista. Pero tenía la responsabilidad de lo que se llama normalmente cuando uno abre bocas de supermercados, de grandes hipermercados. Tenía la responsabilidad de abrir esas bocas para toda esa línea sur. Y era algo que yo no podía hacerlo solo. Yo no lo podía hacer porque no tenía el conocimiento de las rutas. Yo llegaba a la ciudad, pero la verdad es que no sabía para dónde agarrar después. Pero qué importante y qué importancia le empecé a tomar a unos letreritos que a veces no eran muy grandes, que eran chiquitos. Algunos eran simplemente de unos palitos que decían, escrito así con pincel, ponían una flecha y para dónde tenían que arrancar. Lugares inhóspitos que nadie conocía, como por ejemplo Paso del Sapo. ¿Alguna vez escucharon Paso del Sapo? Bueno, Paso del Sapo está por allá por Esquel, 100 kilómetros hacia el lado de la cordillera, lindando con Chile. Un paraje que el comisario es un cabo, es el más alto grado que tiene, un cabo de policía, un comisario. Una tranquera, 30 casas, 2 negocios. Y la verdad es que para llegar ahí desde Esquel hasta ese lugar, más o menos eran 120 kilómetros, en caminos de ripio. Pero, ¿qué es lo que quiero rescatar? Quiero rescatar el tema de qué importante que fue para mí el hecho de ver los letreros que me indicaban a mí por dónde tenía que andar. Bueno, estoy hablando del cabo de policía, perdón. Tengo un oficial acá que... tendrías que haber ido, eras intendente allá, pero bueno. Pero los letreros, para mí, los letreros eran sumamente importantes. Por eso es que llegaba y podía abrir boca de expendio y se asombraban, desde Buenos Aires se asombraban y decían, ¿y sabes cómo haces para llegar a esos lugares? Porque después mandaban los camiones con la mercadería y decían, pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a andar por estos lugares? Los letreros, esos que me anunciaban el camino. Y cuando nosotros estamos inmersos en la obra de Dios, cuando estamos haciendo la obra de Dios, qué importante que son los letreros para nosotros. Y no estoy hablando de letreros escritos donde dice, bueno, para allá casa de Dios, para allá, está bien, manantiales, para allá casa de vida. No, estoy hablando de esos letreros espirituales que a nosotros nos permiten ver como iglesia que podemos avanzar, que podemos llegar a un objetivo, a un destino, ¿sí? Pero que necesitamos conocer esos letreros
Porque si no conocemos esos letreros, nosotros nos quedamos creyendo que todo el mundo cristiano tiene que ver con lo que yo hago, con lo que he vivido durante muchos años. Tal vez nací en una cuna cristiana y yo ya me sé todas las canciones, ya sé cómo coordinar, ya sé tocar, la iglesia está en el mismo lugar. Y pareciera como que de pronto ese es todo el mundo cristiano. Y que la iglesia de Cristo es eso que nosotros estamos viviendo. Y no nos damos cuenta que Dios, a través del tiempo, nos ha ido marcando a nosotros, la iglesia, su iglesia, letreros que nos permiten a nosotros saber por dónde vamos, en qué temporada de la historia estamos. Porque si no seríamos muy necio de nuestra parte quedarnos en el mismo lugar en donde estamos, porque en realidad Dios es un Dios que tiene un destino eterno para todos nosotros. Pero si no sabemos, si no conocemos nosotros leer, si no sabemos leer los letreros que nos van marcando dónde está la iglesia, nosotros nos vamos a perder. Y esa es una de las charlas que teníamos con la comisión la semana pasada. Y en un momento dado dijimos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el año 2023? ¿Dónde está la directiva? Y nos encontramos con ciertas situaciones que lamentablemente nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que no vamos a cambiar nunca. Ni por más que le pongamos el empeño que le pongamos, no vamos a cambiar porque tiene que ver con las personas. Tienen que ver con los miembros de la iglesia, tienen que ver con los pastores. ¿Está? Porque hoy no hay muchos, los que no están, nosotros no podemos cambiar nada. Son decisiones que ellos están tomando y tomaron decisiones de quedarse en su casa o definitivamente no ser parte de algo. Entonces cuando nosotros vemos esto, nosotros empezamos a dar cuenta que no podemos esforzarnos sobre algo que nosotros no podemos cambiar. Son largas charlas que tenemos por ahí, charlas en donde queremos nosotros encontrarle la punta del ovillo, ¿no? Hoy veníamos con el pastor Juan Carlos, el vicepresidente, fuimos a darle el puntapié inicial a la gobernadora allá. No, mentira, nos invitaron a nosotros, no, nada que ver. Llegamos nosotros y recién le autorizamos a que empezara. No. Pero veníamos para allá, para acá conversando y son largas charlas que tenemos, decir, puche, ¿cómo va? Y a veces te dan ganas de decir, vale la pena todo el esfuerzo. Pero cuando empezamos a ver la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a ver los letreros, decimos tenemos que empezar a seguir los letreros y no nos tenemos que quedar empantanados en algo que tal vez en una de esas nos va a hacer perder el tiempo. Y honestamente, el que entiende los letreros es el que llega a buen destino. El que entiende los letreros es la persona o el pastor o el cristiano que puede llegar a ese destino que es el propósito que Dios le ha entregado para que esté en esta tierra. Porque es muy necio de nuestra parte vivir 60, 70, 80 años sin que nosotros hayamos visto cuál es nuestro destino, sin desarrollar el propósito por el cual Dios te llamó y me llamó. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ahora, pensaba en esto mientras preparaba este tema, y está rigiendo en la iglesia algo que siempre ha existido, que no es algo que ha aparecido ahora, sino que siempre ha existido, esa falta de reconocimiento a lo que Dios ha establecido. Y es como si cada uno interpretara de forma personal y verdadera lo que Dios está haciendo en esta temporada de la historia. Es como que de pronto todos tenemos una visión distinta. Todos creemos que Dios está haciendo algo distinto y cuando conversamos dicen, no, yo creo que Dios está haciendo esto, no, yo creo que Dios está haciendo lo otro. Y en la realidad no estamos viendo los letreros de Dios que nos está marcando a nosotros en qué época y en qué temporada estamos. No hemos reconocido
a Dios como supremo sobre todas las cosas, a Dios sobre mi vida, a Dios sobre mi matrimonio, a Dios sobre mi paternidad, a Dios sobre mi empresa, a Dios sobre la iglesia. Dios es lo más importante para nosotros. Dios tiene que ser lo más importante. Yo no me puedo mover si Dios no me autoriza a moverme. Entonces, pero hay otra cosa que tengo que moverme porque Él puso letreros para que yo me mueva, para que yo salga del lugar en donde yo estoy, para llegar a ese objetivo. Entonces estamos entrando, hermanos amados, en una temporada de la historia donde las cosas se hacen de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo pretendo. O sea, estamos entrando en un estado de anarquía. La iglesia está entrando en un estado de anarquía. Y cuando hablamos de estado de anarquía es, yo hago lo que quiero. Yo me muevo como quiero. Yo actúo y pienso lo que quiero. Eso es un estado de anarquía. Yo gobierno mi casa como quiero. Mi trabajo, soy responsable, es problema mío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos entrando en un estado donde el cristianismo se está transformando en una anarquía. Entonces no me interesa a mí lo que puede estar diciendo Dios, sino lo que yo siento. Y cuando nosotros empezamos a basar nuestras decisiones en sentimientos, es cuando empezamos a caer en el primer gran error que nos va a llevar a la destrucción total de nuestras vidas. Porque Dios no nos llamó a sentir, Dios nos llamó a obedecer. Pero no dijo obedezcan simplemente sin darnos nada, sino que nos dio letreros para que nosotros pudiéramos leer esos letreros y empezar a obedecer. Y pensaba en esto y dije, ¿Israel habrá pasado por esto? En algún momento de la historia de Israel le habrá pasado esto. Y estaba leyendo que en la historia de Israel hubo un momento en donde hubo anarquía. Cuando Sansón muere, que fue el último juez de Israel, ¿sí? Y después llegó el ministerio de Samuel. En todo ese periodo era un desastre. En todo ese periodo había tiempo de abuso, de desorden, de atropellos, de injusticia. Era un tiempo de saqueos, de crímenes, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría. Todo esto estaba en ese periodo. Era un periodo total de anarquía. Y lo peor de todo eso, cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, me encuentro con que también la anarquía había llegado a todo lo que tenía que ver con una corrupción religiosa y espiritual. El pueblo de Dios espiritualmente se había corrompido y el pueblo de Dios estaba también en la misma posición de la anarquía. Había una tribu, yo le voy a decir el pasaje para que después lo lean, para que no perdamos tiempo, pero había una tribu que se llamaba la tribu de Dan en Israel. Y esta tribu saqueaba, esta tribu mataba, esta tribu se apoderaba de los terrenos que pertenecían a sus propios hermanos. Era anarquía pura. ¿Por qué? Porque no había ley, no había orden, no había respeto, no había autoridad que fuera reconocida. No se reconocía nada. Estaba lo mismo. Por eso que en la Biblia, y ahora les pido que busquen, en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, la Biblia define este tiempo de una manera que es la que quiero pensar con ustedes y quiero que ustedes mediten y se lo lleven a sus casas para poder tomar decisiones, para que sea un cartelito, Jueces, capítulo 17, versículo 6. La Biblia dice esto: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! Y en el aspecto religioso o espiritual la situación era la misma. Si nosotros podemos venir a la iglesia y decir, la iglesia de Israel era la misma, la situación era la misma. Era penoso, era horroroso, no había orden, no había respeto por las cosas sagradas.
Por el contrario, había una irreverencia, una confusión, hasta había apostasía que había entrado dentro de la misma espiritualidad del pueblo de Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Miren al punto que llegamos. Todo el capítulo 17, después puede leer los 17 y 18. No, lea ahora porque si no se va a perder. Pero había una madre con un hijo. Y dice que el hijo le robó a él 1100 ciclos de plata, le robó a la mamá. Y la madre, bueno, si nosotros, yo me tomé el trabajo de hacer el cambio, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Le robó $700, más o menos, a su mamá. Y la madre, cuando se entera de que fue el hijo, lo maldijo tanto, pero tanto, que el hijo volvió donde la mamá y le dijo: mamá, acá están los 1100 ciclos de plata. Porque había recibido la maldición de su madre, lo peor que se podía ocurrir, había recibido de su mamá. Pero me extraña mucho, porque cuando él le devuelve el dinero a su mamá, ella le dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Bendito sea de Jehová, hijo mío, cuando se había gastado en maldecirlo y proferir todo lo que pudiera ocurrírsele a usted. Como se hacía lo que bien le parecía, como en esa época cada cual hacía lo que bien le parecía, ella fue capaz de maldecir a su hijo, pero también de bendecir en el nombre de Jehová. Fíjense hasta el punto en el cual había llegado. No solamente eso, sino que además esta mujer dijo: si yo recupero el dinero, yo voy a donar todo el dinero, se lo voy a dedicar a Jehová. Sin embargo, cuando ella recupera el dinero de su hijo, agarró la quinta parte del dinero y se la entregó a Jehová. Cuando ella le había prometido todo. No solamente eso, sino que dice la Biblia que tomó 200 ciclos de plata y los dio a un fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición. Y esa fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre, dice la Biblia, como en lo religioso también cada cual hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia que este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Cada cual hacía lo que bien le parecía. No era voluntad de Dios, no era buscar la voluntad de Dios. Mi hijo podrá ser, en esta época, ¿no? Los pastores. Mi hijo podrá ser el pastor, podrá continuar. Señor, ¿me puedes indicar si mi hijo puede continuar el pastorado que yo inicié? No. Me parece bien que uno de mis hijos continúe. Es exactamente lo mismo que hizo Micaía. Como cada cual hacía lo que bien le parecía, él tomó a uno de sus hijos y lo puso como sacerdote en una casa en donde él tenía lleno de ídolos, lleno de terafines, donde ahí se adoraba a dioses, pero no el Dios de Israel. Por eso es que en la palabra de Dios vemos: y en aquellos días no hubo rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y como cada cual hacía bien lo que le parecía, Micaía no solamente se conformó con eso, sino que además montó una iglesia. Montó su propia iglesia. ¿Puede creer usted? Buscó un local, lo habilitó, lo preparó, lo equipó con todo lo necesario. Buenas luces, buenos equipos, invirtió, puso un buen púlpito, ¿está? Preparó bien todo eso, tratando de imitar al templo de Jerusalén, a lo genuino, tratando de imitar eso. ¿Y saben lo que hizo? Un día llegó un sacerdote, un levita, que andaba por ahí dando vueltas como un loco sin cabeza, dando vueltas, y dice que lo contrató. Le dijo: bueno, yo quiero que venga a ser sacerdote de esta iglesia que yo he creado.
Y ahí estaba Micaías con su localcito abierto. Él no tenía ningún ministerio. Él era como un promotor, como un empresario que administraba y disfrutaba de aquello. Era en definitiva un intruso. Siempre tenía que buscar a otro para poder cubrir lo que él estaba haciendo. Bueno, toda la historia está en el capítulo 17 de Jueces. ¿Vieron cuando hay en la película se coloca un cartelito que dice cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia? Tal vez tendría que poner eso yo esta noche. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Porque cuando empezamos a analizar la realidad de hoy, empezamos a ver que esto se vuelve a repetir y que se está repitiendo. Un día alguien me dijo, estando con mi esposa, ahí en la puerta, me dijo, no se haga problema, ¿eh? Yo voy y busco un local, me llevo a mi familia y abro una iglesia. Y lo hizo, así le fue. Anarquía, anarquía. Hoy vemos templos que se levantan con andariegos, hoy se levantan con personas que no quieren estar en iglesias serias, iglesias espirituales, iglesias donde quien está ministrando sea una persona idónea, una persona que vive en santidad, una persona que no tiene nada que reprocharle. Hoy hay muchas personas que andan buscando este tipo de iglesia y lamentablemente son muchas las iglesias de este tipo que existen en la ciudad y por la cual tenemos que empezar a orar para que Dios haga algo sobre eso. Personas que no se consagran, no buscan a un pastor consagrado y que tenga un testimonio limpio, sino que buscan el sonido, el ruido. Si hay muchos, eso debe ser buena iglesia. Debe ser excelente iglesia. Hoy hablaba no me acuerdo con quién, le decía, las iglesias que somos bíblicas, no somos iglesias grandes. Las iglesias que nos basamos en la palabra de Dios, no somos iglesias grandes, pero por una sencilla razón, porque nosotros sabemos que los letreros están claros para nosotros y sabemos hacia dónde vamos. Y no vamos a engañar a la gente poniéndole una flecha para otro lado, cuando realmente lo estamos llevando al mismísimo infierno. Llegó un momento en donde el Señor Jesucristo le dijo a uno de los fariseos, le dijo, ustedes son unos hipócritas, porque dice, recorren el mundo entero, van en busca de un prosélito, y cuando lo encuentran, lo traen y lo hacen más hijo del diablo que ustedes mismos. Anarquía. La anarquía. Y nosotros tenemos que cuidarnos de la anarquía, de querer hacer lo que nosotros querramos hacer, como se nos cante la gana. Perdón por la palabra. Como se nos ocurra. Pretenden muchas personas disfrutar de los privilegios de la iglesia, pero no asumir la responsabilidad de ser parte de la iglesia de Cristo. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Amados hermanos, ustedes están en una congregación, asuman la responsabilidad que les corresponde, porque son parte de la iglesia de Cristo. No solamente busquen disfrutar de los privilegios, es decir, de ser reconocidos. Va a haber personas, van a haber hijos de Dios que nunca, jamás han sido vistos, pero que en la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta que fueron los más importantes de esa congregación. Tenemos que buscar nosotros, no los privilegios, sino decir, Señor, ¿para qué te sirvo? Señor, no quiero pensar lo que yo quiera pensar, no quiero moverme de acuerdo a mi voluntad, sino que quiero que tú me indiques el camino, que me muestres el camino. Y la iglesia necesita esto, necesita tener este tipo de personas, este tipo de hermanos. Estamos en una época de cambio. Recuerden esto, año 2023, una época de cambio. Año 2023 es una época de cambio. Y la iglesia tiene que estar preparada para también asumir esos cambios que se van a venir.
O sea que todo lo que antes vivimos no nos va a servir. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a leer los letreros que Dios nos está poniendo en este tiempo. Le decía a mi amada la vez pasada, creo que Dios está frenando, está desesperado por enviar el avivamiento a esta zona. Ustedes saben que hay una profecía que de Río Negro, ¿sí?, en Neuquén, se va a encender la llama del último avivamiento en el mundo. Creo que lo está reteniendo. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos, todavía no somos capaces de leer los letreros en la época en la cual estamos, la temporada en la cual Dios nos está permitiendo vivir. Cuando aprendamos a leer esto, entonces Dios va a derramar lo que tiene que derramar. Antes de eso, ni por más que venga quien venga, Dios está esperando que nosotros, los que vivimos aquí, entendamos definitivamente cuáles son las señales que Él nos está enviando a cada uno de nosotros en nuestras propias congregaciones. Debemos entender, hermanos amados, que si el mundo no va a ser igual, que el mundo no va a ser igual el año 2023, entonces la iglesia debe entender que la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios debe ser parte de nuestras vidas. Que no nos debemos desesperar como algunas veces nos desesperamos porque vemos a alguno que avanza más que otro o pareciera que avanza más que otro. Es cuestión de tiempo, nada más. Es cuestión de tiempo. Dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado con esto. Si no vivimos en anarquía, porque el que vive en anarquía está permanentemente viendo qué palabra llega. No, tenemos que aprender nosotros que el Señor dijo, en los postreros tiempos habrán muchos falsos profetas que se van a levantar y van a traer. Si nosotros somos personas que estamos leyendo permanentemente las indicaciones del Señor, nosotros no nos vamos a dejar engañar. Y eso es lo que en definitiva la iglesia de Cristo tiene que ser. Ahora, ¿cómo lo hacemos, hermanos amados? ¿Cómo lo hacemos? No hay otro camino que pegado a su palabra. Entendamos esto. No hay nada más, ¿eh? Podemos tener excelente música, podemos tener mejor de los conjuntos, podemos tener toda la tecnología del mundo, podemos tenerlo, tal vez hasta tengamos recursos para eso. Pero hermanos amados, si no aprendemos a vivir nuestra vida pegado a la palabra, en realidad nosotros no vamos a lograr nada. Esto debe entenderlo la iglesia y entendámoslo nosotros. Año 2023, no nos apresuremos, sino sencillamente cotejemos en la palabra y veamos si el letrero que Dios nos está indicando es el correcto, pero tiene que ser a través de su palabra, no puede ser de otra manera, no puede ser por sentimiento, porque los sentimientos míos me van a llevar a la destrucción. Es corroborar con la palabra qué es lo que Dios quiere para mi vida. Cada decisión que tomemos no tiene que ser porque se me ocurre, sino porque la palabra de Dios lo está diciendo. Tenemos una temporada donde tendremos que tomar decisiones. Año 2023, quiero decirles que cada uno de ustedes, este año 2023, va a tener que tomar decisiones. Va a tener que hacerlo. ¿Bien? Ahora, estas decisiones van a ser trascendentales para los años que vienen. De las decisiones que usted va a tomar este año 2023 van a depender el resto de los años. Dice, ¿pero por qué? No sé por qué. Pero Dios está marcando claramente de que Él va a permitir cambios profundos dentro de la iglesia de Cristo y dentro de la sociedad. Porque cada vez que hay mucha corrupción, cada vez que todas las cosas se ponen feas, es un buen terreno para que Dios intervenga. Y hoy tenemos un terreno feo en la Argentina. Hoy tenemos un terreno horrible en la Argentina. Entonces hoy es un buen terreno para que Dios intervenga sobre la nación. Pero cuidado, porque cuando interviene sobre la nación, primero interviene sobre la iglesia.
Entonces, la palabra de Dios es la que tiene que guiarnos a nosotros, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No tomes ninguna decisión si no lo corroboras en la palabra. Muchos hablan de unidad, hermanos amados, pero hablan de acuerdo a sus propios sentimientos, sus propios intereses personales. Nosotros lo vivimos. Se habla de unidad muy bonito, pero hay intereses personales detrás de eso. Hay intereses personales y no los intereses de un Dios que está actuando en la historia y donde está requiriendo que su iglesia se apoye en lo que Él ha dicho que iba a pasar. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser conocedores de las temporadas en las cuales estamos como iglesia. O sea, si yo le pregunto a usted esta noche, dígame en qué temporada de la historia de la iglesia estamos hoy. No voy a poner en riesgo a nadie, pero digo, tenemos que pensar que tenemos que tener una respuesta. Pero para eso tenemos que ser conocedores de los letreros que Dios ya anticipadamente puso sobre la iglesia. Y finalizo con esto. La verdadera iglesia de Cristo es la que se sujeta completamente a la palabra y al Espíritu de Dios. No hay más, hermano. No hay otro secreto. La verdadera iglesia de Cristo es la que se sujeta completamente a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. No podemos dejarnos engañar por apariencias de piedad, pero sus vidas, sus acciones hablan a las claras que no están ligados al corazón del Padre. ¿Tiene duda? Dijo el Señor, dijo, por sus frutos los conoceréis. A veces no nos ocupamos nosotros, no, yo no me meto en la vida de los demás. No es meterse en la vida de los demás. Vea sus frutos. Vea sus frutos. Y su fruto le va a indicar qué tipo de árbol es. ¿Está? No, yo soy fiel al Señor, y entonces ¿por qué le robás? Hay fruto. Yo amo a todo el mundo, pero no perdonaste a quien tenías que perdonar. Son sus frutos. La vida cristiana es sencilla en la medida que nos apegamos a la palabra de Dios. La vida se complica cuando nosotros queremos darle un grado de espiritualidad que no existe, que no va a solucionar el problema porque la situación es de adentro hacia afuera, es de acuerdo a lo que yo tengo, yo hablo. Ahí se me escapó. No se te escapó, es lo que tenés adentro. Lo que tenés adentro es lo que habla. ¿Quién eres? Y para Dios es importante entender que Él lo está tomando en cuenta. Cada palabra ociosa, dice, darás cuenta. Vivamos, amados, este año 2023 pendientes del momento donde tendremos que tomar decisiones. Proféticamente les digo, van a tener que tomar decisiones este año. Van a tener que tomar decisiones. Como yo voy a tener que tomar decisiones. Como la federación va a tener que tomar decisiones. Cada uno de los pastores que me acompaña ya lo saben. Que no tenemos un programa definido, sino que vamos a ir avanzando y vamos a ir tomando decisiones de acuerdo a lo que Dios nos va a ir planteando. Pero que esas decisiones tengan el fundamento y la solidez de una vida transparente. Transparente. Yo soy aquí de esta manera, y en otro lugar soy igual. Todos me pueden investigar y pueden hacerlo con total libertad cuando nosotros somos transparentes. No andamos y no tenemos cosas escondidas, sino somos transparentes. Ordenada. Orden. 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 Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Todo lo que hizo, lo hizo ordenadamente. Por eso no puso al hombre primero.
ordenó todo primero para que el hombre pudiera venir y sustentarse con todo lo que él había puesto antes. Dios es un Dios de orden. Y confiado plenamente en que tendremos la sabiduría y la inteligencia para actuar conforme a los principios, a los mandamientos y estatutos que Dios, nuestro Dios, nos impone por ser hijos del Dios Altísimo. Amados, si todas estas cosas están en nuestras vidas, nosotros podremos perfectamente estar seguros que vamos a llegar a buen destino. Y el destino para usted y para mí, en este tiempo, en esta tierra, se llama propósito. Propósito. ¿Estás cumpliendo tu propósito? ¿Estás haciendo lo que Dios te manda hacer? ¿O estás haciendo lo que te gusta? Son dos cosas totalmente distintas. Dios está buscando hombres y mujeres que cumplan el propósito y se dejen de excusas. Se dejen de excusas para empezar a cumplir realmente con lo que Dios establece para este año. Por eso digo, año 2023, te va a apretar Dios. Dios nos va a apretar para que nosotros tomemos esa decisión. Ojalá sea sabio y ojalá sea sabio e inteligente, porque la sabiduría y la inteligencia vienen ¿de quién? De Dios. No la ganamos en la universidad, en la facultad. La facultad no hay, no crea que ahí enseñan nada más. Pero la sabiduría, que es la correcta aplicación del conocimiento. ¿Entiende esto? Ser sabio es cuando yo sé aplicar el conocimiento que tengo correctamente. Eso es sabiduría. Y la inteligencia viene de Dios. Pidámosla para que usted pueda tomar buenas decisiones y nosotros como federación también poder tomar buenas decisiones. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, por la sencillez de tu palabra, por la claridad de tu palabra. No queremos vivir, Señor, en un estado de anarquía donde cada cual hace lo que quiere, no respetando a nada ni a nadie, y mucho menos a ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos entender, Señor, que hay un propósito definido para nuestras vidas. Pero en ese propósito, Señor, cuando tú, Señor, nos preguntes sobre ese propósito, poder entender que lo pudimos hacer porque tuvimos sabiduría y tuvimos inteligencia de parte tuya. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas en esta noche. Cólmales de esa sabiduría, de esa inteligencia. Y permite que en el momento de tomar las decisiones lo puedan hacer de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a sus sentimientos o de acuerdo a las circunstancias que están viviendo. Porque, Señor, tú has prometido guardarnos, cuidarnos, ayudarnos, bendecirnos cuando nosotros nos movemos de esa manera. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.